Vamos a partir por lo más frecuente, que es el etanol. Bueno, el etanol, más conocido como alcohol simplemente, pero existen otro tipo de alcoholes, es una de las drogas más antiguas y además es la más frecuentemente utilizada en nuestro país. Es un gran problema médico-social, y que además se asocia no solamente a la toxicidad por el mismo fármaco o toxina, sino que además a hechos violentos que aumentan todo lo que es la morbimortalidad. Respecto a la toxicodinamia, el alcohol sabemos que se absorbe rápidamente a través de todas las mucosas, sea gástrica, intestinal, y pasa a su metabolismo a través del hígado, ¿ya? Eh, Luego de pasar por el hígado se producen ciertos metabolitos, pero la mayoría de las veces puede pasar y generar un aumento de la alcoholemia a nivel sanguíneo, y de acuerdo al rango, la velocidad con que se alcanza la alcoholemia, es lo que puede provocar el efecto clínico. La mayoría de las veces provoca estimulación inicial a pequeñas dosis, pero una gran inhibición a nivel cuando son consumidas grandes dosis. Es importante saber que el etanol, cuando se consume solo y en dosis bajas, no hay tantos problemas, pero cuando se consume en altas dosis o se asocia a algún otro tóxico que pueda ser potencialmente sedante, esto va a potenciar claramente sus efectos. Dentro de esto tenemos todos los hipnóticos sedantes, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, algunos relajantes musculares, tranquilizantes, analgésicos, opiáceos y otros. La clasificación de las intoxicaciones pueden ser agudas no complicadas, intoxicación aguda con agitación psicomotriz y el coma alcohólico. La mayoría, afortunadamente, son intoxicaciones agudas no complicadas. Son pacientes que tienen obviamente el aliento etílico, están descoordinados, tienen un poquito de alteración de la marcha. Bueno, son bastante habituales de ver los fines de semana en cualquier parte de Santiago. Tienen inyección conjuntival, euforia, verborrea, exaltación de la imaginación y obviamente el característico síndrome cerebeloso, donde hay ataxia, a los pacientes les cuesta caminar, ponerse de pie, etc. Existe también en un menor porcentaje la intoxicación aguda con agitación psicomotriz. Y en estos casos los pacientes empiezan a tener alteraciones de la percepción, es decir, alucinaciones, vigilia, o sea, es decir, que los pacientes empiezan a quedarse comprometidos de conciencia, y además tienen alteraciones de memoria, es decir, los pacientes ya no recuerdan lo que hacen. Y por último, afortunadamente, un porcentaje mucho menor son los pacientes que se comprometen profundamente por el alcohol, que son pacientes que pueden tener un coma profundo, hipotermia, midriasis, hasta el paro respiratorio. Lo principal en el manejo y la evaluación de los pacientes con consumo de alcohol es eliminar cualquier afección posible que tenga síntomas similares, es decir, evaluar todos los diagnósticos diferenciales. Y también es pilar dentro de la evaluación que hay pacientes que uno observa por 3 a 6 horas y revierte los síntomas. Eso a veces basta con el manejo, es decir, pacientes que inicialmente se sospechó tienen aliento alcohólico, se sospecha que hay consumo de alcohol y no es necesario hacerle nada adicional, se observa por 3 a 6 horas, y si regresan los síntomas, es decir, desaparecen los síntomas, el paciente, uno puede certificar que efectivamente era por efecto del alcohol. Ahora, la gravedad del cuadro está ligada a qué tan profundo o qué tan comprometido de conciencia puede llegar, y obviamente cualquier complicación secundaria, como traumatismo encefalocraniano, aspiraciones, etc. Las más importantes, más frecuentes son las aspiraciones, las crisis convulsivas y la hipotermia. Con respecto a las complicaciones, bueno, conversamos que dentro de las más frecuentes son las crisis convulsivas. Hay que saber que el alcohol en sí produce convulsiones, ¿ya? Pero también hay que tener cautela que la abstinencia, algunos trastornos como la hipoglicemia, que se da principalmente en los daños hepáticos, o los traumatismos asociados, pueden generar convulsiones. Por lo tanto, cuando un paciente convulsiona, hay que descartar todos. Se debe estabilizar, y su principal manejo son las benzodiazepinas. Nunca olvidar que los pacientes con un cuadro de intoxicación alcohólica se traumatizan. En general pueden tener TEC o incluso tener un TEC complicado o un TEC grave. Por lo tanto, hay que tener cautela con los pacientes de hacer un buen examen físico. También el alcohol predispone a accidentes cerebrovasculares, principalmente hemorrágicos, ¿ya?
También hay que tener cautela que en los pacientes que son consumidores crónicos pueden haber tipos de encefalopatías, neuropatías de distinta índole. Además, los pacientes que no consumen alcohol pueden hacer un síndrome de abstinencia, que es bastante complejo, que pueden ir desde la ansiedad hasta el delirium tremens. Nunca olvidar las hepatitis. Los pacientes pueden ir desde pequeños síntomas o escasos síntomas asintomáticos hasta la hepatitis aguda fulminante por alcohol. Los trastornos metabólicos más importantes, bueno, hay que tener cautela con la cetoacidosis alcohólica y la hipoglicemia, ambas que en general se dan en pacientes con una intoxicación crónica, es decir, con un daño hepático crónico y consumo crónico de alcohol. La hiponatremia también puede darse, mire, como ejemplo, se pueden dar principalmente los bebedores de cerveza, que es fisiológicamente explicado porque produce, aparte de la pérdida osmótica de agua, la intoxicación hídrica por lo mismo que consumen, ¿ya? La rhabdomiolisis es la destrucción muscular, se puede provocar por miopatía alcohólica, por convulsiones, por distintas causas. Por lo tanto, siempre hay que buscar niveles de secada total también en estos pacientes. Y también se asocian a infecciones graves, por ejemplo, secundarias de inmunodeficiencias o la aspiración. El síndrome Sjögren-Beriberi es lo que justifica que a los pacientes que uno les da glucosa se les dé tiamina en la intoxicación aguda. Esto se debe principalmente porque cuando hay un déficit de tiamina, principalmente pacientes desnutridos con una intoxicación aguda, como la tiamina es fundamental para metabolizar la glucosa, cuando no está la tiamina y uno da glucosa, se metaboliza al punto de que aumenta la acidosis láctica, y esa acidosis láctica puede desencadenar severos síntomas en el paciente, ¿ya? Por lo tanto, debido a que es tan severo y tan fácil de tratar, es que todo paciente que reciba glucosa, en general siempre se le deja una dosis profiláctica de tiamina. Las hemorragias también son parte de las complicaciones, pueden deberse a gastropatía, varices esofágica o un síndrome Mallory-Weiss por los vómitos. ¿Cuál es el manejo que uno hace con los pacientes alcohólicos? Bueno, lo principal es el manejo de soporte. Obviamente el manejo del ABC, si el paciente está comprometido de conciencia o es riesgo aspirativo, no tiene reflejos de reflejo tusígeno ni nauseoso, eventualmente hay que intubarlo. Evitar la hipoglicemia, como habíamos comentado, corregir cualquier trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, la hiponatremia o la deshidratación. Si es que el paciente está estable, colocarlo en posición de reposo o de seguridad, que es lateralizado. Se puede considerar el lavado gástrico, principalmente cuando son dosis altas o, por ejemplo, en pacientes de riesgo, por ejemplo, en niños. No está indicado el carbón activado porque no lo absorbe. Hay que también tratar de evitar la hipotermia, producto de que muchos de estos pacientes vienen orinados, principalmente en invierno. Control de la agitación psicomotora, que se puede lograr con benzodiazepinas o con aldol o haloperidol, que sería lo más indicado, producto que las benzodiazepinas también deprimen el sistema nervioso central y también producen depresión respiratoria. En cambio el aldol no. Se deben descartar todo tipo de traumatismo y también todo tipo de infecciones. Tiene indicación de escáner los pacientes que, además de estar comprometidos de conciencia por el alcohol, pueden presentar alguna focalidad, han tenido crisis convulsivas o persiste su nivel de compromiso de conciencia, ¿ya? Eso en general se toma un nivel de 6 a 12 horas de observación. Si es que eso está perdurando más allá de eso, tiene indicación de escáner. Y, como para conocimiento, la eliminación se puede realizar o aumentar con diálisis, es decir, en pacientes que están agudamente alcoholizados puede servir. Los criterios de hospitalización, siempre que hay una intoxicación en niños, obviamente hay que descartar violencia intrafamiliar y todo lo asociado a cualquier traumatismo o intoxicación en niños. Presencia de insuficiencia cardíaca, renal o hepática, como habíamos comentado, cuando hay congestión de fármacos que puedan potenciar el efecto del alcohol o al revés, que el alcohol pueda potenciar el efecto de otros fármacos. La exposición obviamente prolongada al frío o al calor, o cualquiera que tenga hemorragia digestiva o alguna infección importante o encefalopatía. Cuando la intoxicación aguda no es complicada, se puede dar un periodo de observación, por ejemplo 3 a 6 horas, en los cuales uno descarta cualquier riesgo potencial y espera que el paciente se recupere. Se puede educar al paciente, dar de alta y motivar para una deshabituación alcohólica. Vamos a pasar a los psicoestimulantes y alucinógenos.
Primero vamos a hablar por la cocaína. La cocaína deriva de la planta, obviamente de la planta de coca, de las cuales se obtienen sus hojas. De esta se consigue hacer una pasta base, que es sulfato de cocaína, la cual se transforma por procesos químicos en clorhidrato de cocaína, y esta, al ser procesada, se puede transformar en crack, que es la cocaína que se puede fumar. Bien, el cuadro clínico de intoxicación por cocaína en general se debe a la estimulación difusa que hace este tóxico a nivel del sistema nervioso central y periférico. Los órganos principalmente afectados son tres: el cerebro, el corazón y la puerta de entrada, que puede ser por ejemplo la mucosa nasal, la mucosa gastrointestinal en caso de los que la ingieren o las mulas, o en caso de, por ejemplo, inyecciones. La intoxicación puede ser clasificada como leve, moderada o severa. En intoxicación leve existen síntomas como un poco de taquicardia, una leve hipertensión. En general pueden haber síntomas gastrointestinales con agitación. En la intoxicación moderada los pacientes presentan un cuadro, además de lo previo, en mayor rango, cuadros alucinatorios similares a la psicosis. Y en los cuadros de intoxicación severa, bueno, hay complicaciones producto de la intoxicación, como accidentes cerebrovasculares, taquiarritmias severas, paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico diferencial obviamente lo hacen a través de todo tipo de fármaco o tóxico o situación que pueda provocar una liberación adrenérgica. Estas son, primero, el síndrome simpático mimético, que como hemos visto en clases previas, se caracteriza por migrasis, agitación, diaforesis, taquicardia e hipertensión. Los tóxicos principalmente, por ejemplo los conocidos, son alucinógenos, anfetaminas, fenciclidina, las metilxantinas como la cafeína, teofilina y anticolinérgicos. Y con respecto a las situaciones, bueno, la hipoxia, las convulsiones, la sepsis severa, accidentes cerebrovasculares, bueno, y la lista que se nombra acá. También hay que tener cautela porque se puede simular enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. ¿Cuál es el manejo que se hace a estos pacientes? Lo primero es la estabilización, el ABC. Requiere monitorización cardiovascular continua. Eso se debe a que, como es neuro y cardiotóxico, se debe tener cautela con la provocación de arritmias. Se puede administrar oxígeno en forma empírica. Todos estos pacientes se debe tratar la agitación psicomotora. Y lo principal para controlar la agitación psicomotora en estos casos son las benzodiazepinas. Se pueden tratar las convulsiones sin ningún problema. Y el primer fármaco a tratar las convulsiones son y siguen siendo las benzodiazepinas. Hay que recordar que las convulsiones en estos casos hay que tratar de evitar el uso de fenitoína. Se puede usar, pero hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar la hipovolemia. Estos pacientes tienen pérdidas exacerbadas de volumen, por lo tanto uno tiene que reposicionarlo. Hay que tratar la hipertermia, ya con medidas físicas principalmente, bueno, dependiendo del grado de la hipertermia. Y también tratar el alza hipertensiva. El fármaco de elección para tratar el alza hipertensiva siguen siendo las benzodiazepinas. ¿Ya? ¿Se puede utilizar otro tipo de fármacos? Sí. Nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol se podrían utilizar en estos casos, pero dependiendo de qué otro justificativo tenemos. Por ejemplo, que el paciente esté cursando con un infarto o con un accidente cerebrovascular. Se deben tratar las arritmias, ¿ya? Se pueden utilizar los fármacos en general habituales. Hay que tratar de descartar otras complicaciones, obviamente la rhabdomiolisis, los traumatismos y los accidentes cerebrovasculares. Los infartos son bastante frecuentes y las disecciones aórticas también, por lo tanto uno tiene que tener la cautela ante el dolor torácico. En estos casos se deben tratar con oxígeno, nitroglicerina, no se puede dar propanolol, se debe dar como alternativa antagonista del calcio si es que uno quisiera controlar más la frecuencia, aspirina, opioides, benzodiazepina, y también pueden ser candidatos a trombolisis y angioplastía como cualquier otro síndrome coronario agudo. Y los pacientes que se puede aumentar la eliminación, en los pacientes, por ejemplo, los mulas, las personas que transportan cocaína en envases a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ya? En estos casos se puede hacer una irrigación intestinal completa con propilenglicol. ¿Cuándo se deben derivar los pacientes? Bueno, pacientes que están estables, que han tenido una intoxicación leve, que evolucionan sin síntomas y en un periodo de observación de aproximadamente 3 a 6 horas, pueden ser dados de alta. Hay que tener cautela de descartar cualquier complicación.
hay que derivarlos para tratamiento y rehabilitación y en general pueden no requerir ni siquiera estudios específicos en el servicio de urgencia, solamente dependerán un poco de los síntomas y la condición del paciente. En cambio, aquellos que tienen intoxicación moderada o grave o que tienen alguna complicación, por ejemplo, infarto, accidentes cerebrovasculares, obviamente requieren una unidad de pacientes críticos y su derivación correspondiente. En estos casos, la mayoría se les va a tomar todo un panel de evaluación sistémica, electrocardiograma y exámenes de imágenes. Pasando a algo muy similar, son las intoxicación por las anfetaminas. Las anfetaminas son derivados principalmente son compuestos sintetizados a partir de la efedrina. Los más comunes y más conocidos son el Ritalin, ¿ya? O metilfenidato, y de los que son drogas de diseño que se ven también en los alucinógenos son, por ejemplo, el éxtasis, ¿ya? La fisiopatología es muy similar a lo de la cocaína, es la liberación simpático-mimética importante, liberando dopamina, serotonina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. Y obviamente estas también pueden ser utilizadas en distintas formas, por ejemplo inyectadas, inhaladas o ingeridas. El cuadro clínico. Lo principal, al igual que la cocaína, son los síndromes simpático-miméticos. Pueden provocar síntomas sistémicos o neurológicos. De los sistémicos, bueno, todo lo que está asociado al síndrome simpático-mimético. Pero hay que tener cautela que también, al igual que en cocaína, pueden dar síndromes coronarios agudos, rotura de aneurismas, edema agudo de pulmón, puede haber hipertermia, rabdomiolisis, síntomas gastrointestinales y algunas alteraciones hidroelectrolíticas. De lo neurológico, bueno, lo esperable es que tengan desorientación y euforia, algo de temblor y pueden haber alteraciones de las emociones. A dosis elevadas pueden haber depresión psíquica, alucinaciones, delirios, catatonía, convulsiones hasta el compromiso severo con el coma. Y en general las muertes se pueden producir por accidentes de causa violenta, por hemorragias, insuficiencias cardíacas, hipertermia, edema cerebral, convulsiones o suicidios. Con respecto al manejo, bueno, el manejo, al igual que es muy similar al de la intoxicación por cocaína, el manejo es principalmente sintomático de soporte. Se puede hacer descontaminación gastrointestinal con lavado gástrico y también se puede dar carbón activado, ¿ya? Se deben tratar agresivamente las complicaciones como la hipertermia, la agitación y las convulsiones. También, al igual que en cocaína, la benzodiazepina es el manejo ideal. Y se deben trasladar a otro centro en forma urgente los casos graves, cuando la vía media de la anfetamina en particular es muy larga, o requiere observación de más de 2 a 24 horas, dependiendo de la clínica y el tóxico. Y otro grupo importante son las intoxicaciones por alucinógenos, ¿ya? Esto es un grupo bastante heterogéneo de sustancias químicas. Todas ellas producen obviamente el efecto de ilusiones y alteraciones sensoriales y también pueden producir alteraciones en el pensamiento y en los cambios de humor. Dentro de la lista está el LSD, mescalina, la fenciclidina, la marihuana, datura y brecmacia, los hongos alucinógenos, los inhalantes y las drogas de diseño. A modo informativo vamos a hablar de cada una de ellas muy cortito. Más conocido como el ácido o simplemente LSD. En general estas intoxicaciones estos se utilizan también para, obviamente, sus efectos alucinógenos en fiestas, principalmente de tipo electrónico. Son efectos en general autolimitados, duran 12 horas aproximadamente, pero hay que tener cautela porque cuando son dosis muy grandes por error o por ejemplo, como pasa en niños que son hijos de pacientes que son adictos a este tipo de sustancias, pueden provocarse intoxicaciones bastante masivas. Se puede utilizar el lavado gástrico y el carbón activado. En general la hospitalización no es necesaria, pues la observación de 12 horas puede ser suficiente. Ahora, si hay demasiados síntomas o el paciente existe en riesgo, por ejemplo suicida o duda diagnóstica o requiere una observación muy prolongada, por ejemplo más de 24 horas, sería conveniente derivarlos. La mescalina es una sustancia que está presente en la familia de algunas cactaceae, o sea, cactus, de los cuales se encuentran, por ejemplo, el peyote, pero más típicamente acá en Chile y conocida por algunos, el cactus San Pedro, ¿ya? Esto puede producir estimulación del sistema nervioso central y obviamente alucinaciones. Sus efectos duran entre 6 a 12 horas,
pero también lo importante es que los pacientes cuando dejan de tener el efecto y están asintomáticos por al menos 4 horas después de una ingestión, se pueden dar de alta sin ningún problema, ¿ya? La mayoría de los pacientes que están muy sintomáticos deben quedar ingresados mientras tengan sus síntomas. La fenciclidina es poco conocida, la pastilla de la paz o PCP. La presentación clínica es tremendamente variable. Son pacientes que tienen alteraciones de estado mental, pueden tener efectos colinérgicos, anticolinérgicos o simpático-miméticos, ¿ya? Pueden tener cualquiera de ellas. Cosas que son importantes, que a diferencia de la que es la anfetamina, la cocaína y algunos anticolinérgicos, en general la midriasis en estos casos es muy rara, ¿ya? Por lo tanto hay que sospecharlo. ¿En quién se sospechan? Pacientes que tienen un síndrome simpático-mimético, tienen alucinaciones, tienen nistagmus, tienen amnesia, están muy agresivos, tienen anestesia sensorial y asociación a convulsiones. En general el manejo es muy similar a lo que se hace con todos los psicoestimulantes. Mucho más frecuente o casi tan frecuente como es el alcohol, la marihuana se ha vuelto una de las drogas de uso bastante habitual en la población. Sus efectos suelen depender de varias cosas, principalmente de la dosis, como también del entorno, es decir, de la predisposición psicológica de la persona o el entorno donde se está realizando, el lugar físico, ¿ya? La inyección conjuntival es muy característica, ¿ya? En estos casos, la intoxicación con cannabis existen efectos a nivel del sistema nervioso central, como cambios del humor, trastornos cognitivos, alteraciones de la percepción, despersonalización, bueno, entre otras cosas. La mayoría no requiere un manejo específico, no existe un antídoto tampoco. Se debe manejar algunos síntomas como por ejemplo ansiedad y psicosis, principalmente con benzodiazepina o aldol en caso de ser necesario. Y cuando es por ingesta oral, que en general hace que se prolongue más aún la vida media de la marihuana, se puede hacer lavado o carbón activado. Eso habrá que evaluarlo de acuerdo al riesgo-beneficio que se evalúa caso a caso. Datura y Brugmansia son dos plantas que obviamente acá en Chile no se conocen con esos nombres, se conocen como chamico y floripondio. La característica de estas plantas es que tienen una alta concentración de alcaloides tropánicos, es decir, atropina y escopolamina. Por lo tanto, lo que dan es un síndrome anticolinérgico bastante típico. Y en general, el tratamiento de soporte. La fisiostigmina, que es para tratar a este tipo de pacientes cuando son muy severos, no existe o no está disponible en nuestro país. Los alucinógenos derivados de los hongos existen muchos, en verdad. Es habitual encontrar gente que ha querido consumir hongos silvestres pensando que son alucinógenos, pero lo más peligroso, lo más problemático de las intoxicaciones es que son muy difíciles de diferenciar de los hongos que tienen las amatotoxinas, es decir, toxinas que son tremendamente destructivas del hígado. Dentro de ellas la amanita phalloides, ¿ya? Estos hongos son silvestres, mucha de la gente los consume y le dan este tipo de síntomas que en la mayoría de las veces, producto de los componentes que tienen, dan un síndrome colinérgico, principalmente la manita muscaria. También, como alucinógenos, están los inhalantes. Bueno, los más conocidos acá son el tolueno. Bueno, los chicos que consumen inhalantes como derivados de plásticos, solventes de plásticos, de gasolina, queroseno, etcétera. ¿Ya? En general estos pacientes dan complicaciones a nivel del sistema nervioso central, pero también pueden dar colapso cardiovascular. En general el manejo es de soporte. En la mayoría de los casos leves no tienen ninguna complicación y se pueden dar de alta. En algunos casos, principalmente los hidrocarburos en específico, pueden ser tóxicos a nivel pulmonar y hay que tener cautela de que si hay síntomas respiratorios, tomar radiografía de tórax. También son respondedores a benzodiazepinas como los demás psicoestimulantes. Y por último, las drogas de diseño. De los más conocidos son están los derivados anfetamínicos y otros más. Los derivados anfetamínicos, lo más conocido es el éxtasis, ¿ya? En general el tratamiento es de soporte, no hay antídoto y su efecto de manejo es muy similar a lo de la intoxicación por LSD. También están los derivados opioides como el fentanil y otros, ¿ya?
La gracia que tienen estos derivados es que son reversibles con naloxona. Otras drogas de diseño más nuevas están por ejemplo, la ketamina y algunas que se llaman ecodrogas, que es el consumo de las mismas plantas, como la efedra. En general, todas estas son de manejo de soporte, exceptuando los derivados de opioides que tienen su antídoto específico. Eso, muchas gracias.